Trabajo ya terminamos la palabra que es borrar, ¿recuerdan? ¿Qué es borrar? ¿Sí o no? Es borrar lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Lo que está escrito en el libro de las obras. ¿Y cuál es el borrador? La sangre de Cristo, la sangre de Jesús, ¿no? Ya sabemos cuáles son los requisitos para poder borrar, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, ayuden al gobernador, porque solo los gobernadores contestan como ustedes pueden. ¿No lo diciendo? Sí, una cosa que no para poder borrar ayudar sobre sus perdonar. Muy bien, ¿qué más? La discípula. ¿Cómo? Bueno, sí, porque si no tiene que borrar, pues no, si no ha escrito nada, pues nada tiene que borrar, ¿no es cierto? Pero sí tiene que, para poder borrar hay que tener algo escrito. Hermano, Dios primero. Ya lo digo, hermano. Bueno, también pedirle perdón a Dios, pero sí. Hermana Francis. Bueno, el perdón debe ser de inmediato. Hermano Rodrigo. No, pero ese es el perdón. ¿Qué más tenemos que hacer? Reconocer y sentir. Eso es arrepentirse, arrepentirse. ¿Y qué más? Una vez hizo bien el almuerzo, se les botó en casa, Por reconocer y no volver a hacer. Eso es convertirse. Sí, pues sí. Entonces tenemos arrepentirnos, convertirnos, perdonar y pedir perdón. Al menos así a grande juzgados es eso. Para que vamos a borrar con el borrador, la sangre de qué? Es la sangre de Jesús. Eso es muy importante. Vamos a hablar de, eso sí, las hermanas deben ser especialistas en lavar. ¿Sí lavan? ¿Usted lava? Sí. ¿Todos lavan? Sí. ¿Sí? ¿Los hombres también lavan? Sí. Ah, bueno, si no me va a tocar como dicen aquí, hay una pega aquí en la ciudad, nos llaman por teléfono y dicen, ahí lava la ropa. No, señor, te lávela, no sea cochino. ¿A ti les pegas aquí, no? No te dejan. Hay gente que no tiene oficio. Entonces, ¿qué es lavar? Ya que todos saben qué es lavar y lo han hecho, ¿qué es lavar? ¿Es la acción de qué? De quitar o sacar. Más bien es la acción de remitir. ¿Recuerdan qué es remitir? Porque el mugre no desaparece. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿El mugre sí desaparece? No, cambia de lugar. Entonces, Pablo habla siempre de remitir. En la Biblia se habla de remitir porque el pecado no desaparece. Cambia en lugar. Muy bien. ¿Y a dónde Dios echa nuestros pecados?
pecados. ¿Saben a dónde Dios echa el pecado? Muy bien, al fondo del mar. Eso sí está bien. Entonces vamos a hablar de lavar, pero vamos a hablar de la mugre. ¿Cuántos saben qué es la mugre? Sí. ¿Qué es la mugre? Es cuando uno lava hacia un color cafecito. Ah, es de color café. Pero no me está preguntando el color, pero la mugre tiene color. Y en el caso de la mugre, el color es. ¿Ustedes saben por qué es café? No. Porque la mezcla de los colores generalmente da café. Si no mezcla verde, amarillo y rojo, o verde, amarillo y azul, da cafecito. ¿El mugre pesa o no pesa? No pesa. ¿No pesa? ¿Dónde pesa la conciencia? ¿Qué dicen ustedes? Todo el mugre pesa, sí. Si usted la puede acumular, pesa. Pero también tiene volumen. ¿Sí? ¿Ocupa un lugar en el espacio? ¿El mugre? ¿Sí o no? Sí. Y también tiene olor, ¿cierto? Como aquí hay nubes. Ah, pero sí. Si no le hace los brazos. Y también ahí tiene otra cosa que se acumula, ¿cierto? ¿O no alguna se acumula? Si una persona no lava la ropa, a medida que va pasando el tiempo, ¿qué va a pasar con la ropa? Se daña. No, Cambio de color. cambia el color. Pero se acumula mucho, se acumula, entonces va a quedar más pesada, tiene más volumen y hiere más a picho. Cuando se acumula, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto pesa la mugre? ¿Por gramos o por libras? Pues no sabemos, depende de la cantidad. El volumen es mucho, el volumen ocupa el mugre. Allá pues no saben mucho de mugre, ¿no? Pero aquí lo que hay veces basura también. Y salen toneladas de basura diaria que se botan. Y el olor, eso hiere, cuando pasa el olor de la basura hiere, ¿no? Allá tienen ese problema. Allá la entierran a la basura. Dependiendo si es orgánico, pues se hace. Claro que se tiene valor. ¿Y se echa las lombrices ahí? ¿Tienen cultura de lombrices? No, ¿Y no han pensado en eso? estoy allá trabajando, hace la cultura. Sí, eso es. El humo de eso, cuando se hace bien, eso cuesta plata. Se paga el humo. Finalmente depende de lo que echa. Hay una vez que se echa el caldito de las lombrices, eso que sale la agüita, eso es lo más costoso. Pero hay que hacer con especie como carne de caspa cuando las lombrices van. Entonces esa agüita va cogiendo y se acumula. Y ese es el mejor abono del mundo. La agüita que botan las lombrices. Fuera del humo de la tierra. Sale fertilizante. Sí, no, ¿Solo te puedo hacer una pregunta? sí. Cuando dice que el color, el café, eso está refiriendo en cuanto al mugre, Los ¿cierto? mugres, sí. Porque según el pecado tiene el color rojo. Sí, es que como estoy haciendo la división. Entonces, así mismo es el pecado. El pecado también tiene, ¿qué?
Aquí en este color. ¿Qué color tiene el pecado? Rojo. Muy bien, el hermano sí. Muy bien, hermano gobernador. Eso lo habíamos explicado ya en la otra vez que yo fui. ¿Pesa? ¿Sí? ¿Mucho? ¿En la conciencia? Sí. Pero también pesa. Literalmente pesa el pecado. Según la palabra de Dios, y él ya lo dijo, ¿en dónde lo echen? En lo profundo. ¿Por qué? ¿Cómo se hunde en lo profundo del mar? ¿Se sabe? ¿Los océanos? No, pues el mar y los océanos es igual. Pero ¿por qué se hunde en el Es mar? pesado. Porque no hay cosa más pesada que el mismo pecado. Por eso que el apóstol Dios despojado de todo peso de pecado que os hace. Entonces sí debe tener que llegó el peso. Debe ser incalculable. Sí, de hecho es la cosa más pesada del mundo, es el pecado. No hay cosa más pesada. Miren, les voy a explicar. Cuando hay el mar, dice que Dios le echa la profunda del mar. Hay cosas que por la densidad. Cuando se hunde un barco, ¿ustedes creen que va al fondo del mar? ¿Sí? Si un barco se hunde, ¿va al fondo del mar? Sí. ¿Ustedes creen que sí o que No, no? No, ¿por qué? porque yo he visto que o sea, que ese aparato nuevamente se rebalsa cuando ya se desbarata. ¿Usted sabe por qué ya sucede eso? Porque es de pronto de plástico o aluminio, no sé. No, lo que pasa es que como el agua es salada, entonces por la densidad del agua, entre más salada esté y más profunda el agua es más salada, más densa. Entonces las cosas en un momento, un barco que quede en alta mar y se hunda puede quedar no en el fondo sino en medio del mar. No se hunde más, pero el pecado sí pasa derechito y llega al fondo. Por eso es que Dios los echó en el fondo del mar y Dios nunca más se acordará de ellos, dice. Pero no hay cosa más pesada que el pecado. Pero cuando a medida que se va deshaciendo, entonces empieza a salir a flote hasta que quedan las partes solo que pueden flotar porque la densidad del agua es mucho mayor. Hay un mar que se llama el mar muerto. ¿Se han oído del mar muerto? ¿Saben por qué está muerto? ¿No? ¿Por qué alguien lo mató? Me parece chistoso, pero la verdad. Pues a uno le causa risa, pero es verdad. Porque en ese mar no existe la vida. Por eso lo llaman el mar muerto porque no hay vida en él. Porque alguien lo mató. ¿Quién lo mató? Dios. El pecado. El pecado de Sodoma y Gomorra hicieron que sucediera eso. ¿Sí saben que allá fue donde cayó y por eso fue tanto dicen que la tierra está aquí y el mar muerto está a una profundidad de 400 metros bajo el nivel del mar, por eso es que el agua se condensa. Usted puede nadar en ese mar y se tiene que caerse de pega y se hace un chichón. Porque no se hunde. Usted puede meterse ahí y no se hunde por la densidad del agua.
Pero es que no hay vida ahí porque nadie puede vivir en eso. Ese está en la Biblia, ese mar. El mar muerto. Pero está a 400 metros de profundidad sobre el nivel del mar. Está más abajo del nivel del mar. Y lo mató fue el pecado. Porque en ese sector quedaba Sodoma y Gomorra. Entonces los pecados son robos y el pecado es el más pesado. Aunque, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de lana o 1 kilo de plomo? Por peso, no. ¿El plomo? No, porque es 1 kilo. Que hace más volumen. Lo que pasa es que la diferencia está en que el plomo es más pequeño el kilo, pero el de lana va a ser 1 kilo es mucho más alto. El volumen, pero es en volumen. El peso es igual porque es 1 kilo. ¿Sí me hice entender? Pero en el caso del pecado, por muy pesado que sean las cosas que existen en el mundo, los elementos químicos, aún el pecado es el más pesado y es el único que puede hundir hasta el profundo del mar. Qué terrible es el pecado, ¿cierto? Podemos odiar el pecado. Daña la vida de la gente y daña el mar también. El volumen del pecado sí tiene volumen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un libro de obras, el libro de obras dice que minutos, segundos, entonces habrá Adán. Bueno, puede ser, pero lo que dice la Biblia es que Dios cargó sobre Jesús y el pecado de todos nosotros. Si no tuviera volumen, ¿cómo Jesús lo cargó? ¿Sí sabían eso? Sí. Dice que Dios, porque en el Antiguo Testamento todos los pecados se estaban acumulando. Entonces, con la muerte de los animalitos en el Antiguo Testamento, lo que hacía era que la sangre de los animalitos entonces lo que pasaba era que cuando mataban un animalito, la quitan de sangre, pero no muy. Entonces hacía que no los diera, pero no están haciendo todavía que acumulados. Cuando mataban, la gente pecaba, entonces tenía que llevar otros, se están acumulando los pecados ahí. O iban y sacrificaban otro corderito, otro animal, y entonces esa sangre cubría esos pecados. Así se fueron acumulando los pecados, cada vez iban acumulando más y más pecados, pero a través de la sangre no los quitaba, los dejaba ahí, pero los cubría. ¿Me hice entender? Entonces, cuando vino Jesús, que sí, verdaderamente la sangre del Señor y la muerte de Jesús, Dios cargó todos estos pecados y los cargó sobre Jesús. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora es que en el libro, lástima que no han leído todos la Biblia, en el libro de los Hebreos dice que la sangre de los machos cabríos no podían quitar ¿qué? El pecado. Hasta que no vino Jesús y Dios cargó todos los pecados de toda la humanidad y los cargó sobre Jesús. Y Jesús es el que nos dice que los llevó y los exhibió públicamente, firmando sobre ellos en la cruz.
el pecado hiere. ¿Sí? ¿Han conocido alguna persona leprosa con llagas en su cuerpo? ¿No? Mire, es algo tan terrible eso de las llagas. La Biblia dice que es como podridas llagas. El pecado hiere como una podrida llaga. Cuando nosotros una vez a visitar a un señor y hablar del Evangelio, y entonces cuando entré, eso era una nube de moscos encima de él, así. Y el olor era fétido, peor que mortecino. ¿Sí saben qué es mortecino? Cuando un animal se muere por ahí y eso es muy feo, pero aún la llaga de una persona viva hiere más que un mortecino. ¿Sabían eso? Eso es muy terrible. Y yo fui con una señora y entonces, claro, ella se dio cuenta de eso y traía ambientador y echaba. Y traía un esto para matar las moscas. Y caían las moscas y al ratico vino la nube de moscas porque el olor de la llaga atraía eso. Y era terrible. Y tuve que ahí estar casi 3 horas explicándole al Señor cómo se estaba. Y la Biblia dice que el pecado es como una podrida llaga. Es peor que un mortecino. Así dice la Escritura, que es como poder. O sea que nosotros debemos aborrecer el pecado de una forma. ¿Quién se aguanta eso? No debemos soportar el pecado. Debemos aborrecer el pecado. ¿Quieren juntarse a una persona que hiere, así en vida que hiere? Yo creo que eso no es. Y si uno lleva pecado, está delante de Dios, está aquí. Dios se tiene que tapar la nariz porque este malo sí huele. Y eso que no tiene chucha. ¿Chucha qué chucha? ¿Qué significa chucha para usted? Ah, bueno, entonces sí. Entonces, el pecado es eso, hace que Dios, por eso es que Dios aborrece tanto el pecado porque hiere. Y nosotros, a la gente que le gusta pecar, ¿cómo hiere la picho esa gente? También se acumula, ya expliqué por qué se acumula. La única manera, esto significa, esto de los pecados es, te voy a explicar, son las evidencias incriminatorias en un juicio. O sea, ¿cómo le llaman allá a ¿Cómo? ¿Cómo le llaman a esas pruebas? EMP, elemento material de prueba. ¿M qué? P. ¿MP? MP. ¿M? P. Empresa pública de El elemento material de prueba. Es de la policía, entonces por eso le pregunto que cómo lo llama, porque yo la llamo evidencias incriminatorias. Pero usted le dice que es elementos material de prueba, sí. Sí, señor. Entonces ya saben que no son empresas municipales de Popayán. Eso es muy importante. Estas son, Dios tiene guardado, Dios tiene en el día de juicio, que me preguntaba ustedes, en el día de juicio van a sacar esas pruebas. Esas pruebas son, por ejemplo, ahorita tengo la prueba de que yo estaba enseñando aquí, y todo lo que estoy diciendo lo están grabando. Eso se llama una prueba que en un momento puede ser usada en mí. Dios tiene todo lo que hemos dicho durante toda la vida grabado. Todo, la grosería, las cosas, todo lo que la gente ha hecho lo tiene grabado. Señor ya arrepentido lo tiene todo grabado, tanto en video como como una grabadora ahí que es audio y video, ¿no? Como una película. Pero también tiene, por ejemplo, el pan que esta niña se robó, también tiene un pan allá.
Ese pan que ella se robó no tiene allá alma destinado. ¿Sabían eso? Porque si ella, gracias a Dios que ella se va a arrepentir, si no, ya se arrepintió, entonces ya Dios lo perdonó. Pero ese día del juicio de la naranja, ¿usted recuerda este pan? Sí. Entonces, ay, sí, ese fue el que yo me comí. Me robé en la casa. Recuerda al Señor que si no se arrepintió, trae libra de tomate por 1000, trae libra de tomate por 1000, trae libra de tomate por 1000. Le tienen ahí la grabación. ¿Usted se escucha dando esto? Eso era el de Antioquia, donde yo vendía tomates. Estaba robando. Cuando usted estaba hablando ya de la vecina, allá también tiene trabajo. Si no se arrepiente. Todo lo que hemos hecho en la vida puede ser usado en nuestra contra en el día de Cristo si no nos arrepentimos. Pues que no hay más pues justo que Dios. Puede hacerse que cada uno de la conforme a sus obras. Entonces todas esas evidencias, ¿sí? Todas esas evidencias en el día de juicio Dios las va a sacar y nadie podrá decir. Por ejemplo, ese asesino que botó la pistola allá en el río, allá tienen el repuesto. Dice, mi iglesia, ¿cómo usted recuerda esta pistola? Con esos que asesinó a fulano. Si no cree, mira, aquí está el video. Y si no está, aquí está lo que digo. Nadie se escapará de ese juicio, amigos, que realmente Dios se haga arrepentir y haya enviado perdón y haya perdonado. La prueba es que tenemos bien ganado que el infierno. Todos íbamos a ir al infierno. Porque ahí todas las cosas apuntan que somos criminales. No hay nadie que pueda decir que no haya hecho nada más, solo Dios. ¿Verdad? Dios porque Dios cargó todas esas evidencias, toda esa EMP en Jesús. Y Él las llevó, las resolvió. No sabemos en qué momento Dios echó esas pruebas y se hundieron en lo profundo del mar. Y Dios nunca más se acordará de ellos. Nunca más. Pero hay gente que son muy tremendos, ¿no? A ver si tú tratas de pintar aquí uno de esos que. Bueno, a ver cómo me queda este mano. ¿Saben qué es eso? Si es una persona, pero ¿qué? Un buzo, no un saco. Un buzo, con Z, ¿no? Hay veces, aunque Dios nos perdona, hay muchas personas que son muy buenos buzos. Y Dios los perdonó ya y se van a ir y se tiran y sacan los pecados y los siguen recordando. Y al sacarlos se ponen en evidencia de nuevo. ¿Se sabe por qué? Porque si no nos perdonamos tampoco Dios nos va a perdonar. Si no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Cuántos son buenos buzos? Bueno, no es que está alzando ya el terreno. Si uno no se puede perdonar a sí mismo, tampoco Dios lo puede perdonar. ¿Sí me entienden? Si uno no se ha perdonado a sí mismo, es un buen buzo. Pero los buenos buzos van para el infierno. Los que no pueden
perdonarse a sí mismo ni perdonar a los demás. Hermanos, aquí es cuando, o sea, una persona se arrepiente pero vuelve otra vez al pecado. No necesariamente. Es cuando usted no puede perdonar a su esposa. Ah, que mi esposo me fue infiel hace 20 años. Y sigue con esa amargura. Ese rencor. Eso es como sacar el pecado profundo del mundo. Y eso te va a llevar al infierno. Si tú no perdonas la infidelidad de tu esposo, eso te puede llevar al infierno. Porque eso impide que Dios te perdone. Uno no puede vivir por el pasado. ¿Me vas a entender? Uno no puede vivir por el pasado. Uno tiene que pedirle a Dios perdón por lo que ha hecho, pero olvidarse del pasado. Entonces, olvidarnos ciertamente lo que ya atrás, prosigamos la carrera que tenemos por delante. Así como que tampoco puede vivir de los éxitos del pasado. Hoy tenemos que vivir eso hoy y vivir para agradar a Dios. ¿Me van a entender? Hoy. Lo de ayer, ya si le dimos a Dios, Dios lo echó en lo profundo del mar a través de la muerte de su Hijo Jesús. Y ya no se acuerda más de ella. Pero así también hacemos las cosas de las necesidades perdonamos también, o perdonarnos a nosotros. Si yo hubiera estudiado, no estaría así. Eso es porque no se han perdonado a sí mismo. Porque no aproveché. No, eso ya no sirve. Hay que pedirle perdón a Dios, sí, por haber malgastado el tiempo, haber desaprovechado las oportunidades que nos daba. Sí, hay que pedirle perdón a eso, pero no decir, no vivir de eso. Hay que correr la carrera que tenemos por delante. Luego hay que aprovechar esta oportunidad que Dios nos da, ¿cierto? Puede ser que se cansen una semana, pero les va a ser beneficioso para el resto de su vida. ¿Me entender? Entonces Dios echó todos nuestros pecados. La única manera de quitar el pecado es a través o remover el pecado o la mugre de nuestra vida es por medio de la muerte de Jesús. O sea, ¿qué es el agua? Si nosotros lavamos con agua, ¿cierto? O si una persona lava con agua, solamente se baña y se mete debajo de la regadera o en el río, ¿sale limpio? ¿O se mojó? Se mojó. Pero no sale limpio. ¿Qué le faltó? El jabón. Echarse agua y jabón. Pero si usted no se ha notado que su ropa ya no es blanca sino amarilla. ¿Por qué? Se vuelve mona. ¿Caliente? Porque el agua con que usted lava es amarilla. ¿O no? ¿O es claritica? Cristalina, sí. La del caño no es totalmente cristalino, ¿sí? En parte sí. En parte sí, hay alguna parte. Pero realmente no, y se va poniendo la ropa, se va poniendo, aunque la va con esa misma agua que es como no es, que se va poniendo amarilla, no que esté sucia, sino que el agua es amarilla, pero no es que esté sucia, sino se va poniendo amarilla por el agua que usa. Pero aquí en la ciudad sí puede uno echarle agua y es cristalina, entonces ¿cómo se queda la ropa? Y más si le echa cloro escolor y si le echa cloro del otro está limpia con unos huevos así. Así le quita definitivamente la mugre, ¿no?
Pero solo a través de la muerte de Jesús. Aquí necesitamos agua, jabón, ¿y qué más? Fuerza, ¿sí o no? Y una persona que lo haga. Estas cosas se pueden representar a través de la vida de Jesús, ¿cierto? Y la persona es Jesús y la fuerza es la muerte y condenación de Jesús. ¿Saben por qué la vida de Jesús es la que no es? Porque Jesús nunca pecó y por causa de su santidad es el agua que pura, limpia. Ella sí quita el pecado. Pero si Jesús hubiera muerto en la cruz nomás, ¿quita el pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no? Bueno, es que están copiando. Si usted cree que Jesús únicamente muere en la cruz, ¿seríamos salvos? Si Jesús muriera solamente en la cruz, ¿seríamos salvos? ¿Sí? Creo que no, porque ¿No? sí, porque Jesús moría así nomás, entonces no llevó los pecados, entonces seríamos salvos. Póngale no. Si Jesús muere en la cruz, solamente en la cruz, ¿nos salvaría? ¿Sí o no? Sí nos salvaría. ¿Qué dice, hermano? O sea que hay los que piensan que si fuera muerto por morir en la cruz nos salvaría, esa es la pregunta. Sí, que sí. Si solo con la muerte de Jesús seríamos salvos. ¿Cómo? Que no. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, por ejemplo, lo que se refiere es que murió por morir. ¿Por qué? O sea, se murió por morir en la cruz. ¿No? ¿Qué dice, hermano? Si le hicieran la pregunta. ¿Sí? No sabe. No responde. ¿Señorita, usted qué es? Dicen que no. ¿Por qué? Dios amó tanto al mundo cuando dice. Bueno, Jesús muere en la cruz, entonces ¿sí salvaría o no salvaría? Pues sí. Entonces, ¿cómo me acaba de decir que no? Sí, sí. ¿Qué dice la discípula? No sabe. ¿Qué dice el secretario? No sabe. ¿Qué dice el gobernador? Que solamente que muriera en la cruz, Sí. no, porque no cumplía todo lo que tenía que cumplir, que está escrito, las escrituras no cumplía. Bueno, se me salió por la tangente, pero está bien. Sí. Es que la muerte de Jesús no es solamente la que nos salva. Sí. Es la vida en santidad, es como lavar el agua con cosas sucias. La ropa con agua sucia no serviría. Porque quedaría de nuevo sucia. Pero si Jesús tiene una vida que es transparente, limpia, santa, como la tuvo, y esa sangre y esa vida sí limpia el pecado, sí lava el pecado. Pero no es solamente la muerte, es todo el conjunto de vida de Jesús más su muerte. Y aún inclusive más, por eso fue que Dios lo resucitó a Jesús. ¿Usted sabe por qué Dios resucitó a Jesús? Porque tenían que cumplirse las profecías. Pues sí, eso está muy bien.
¿Saben por qué resucitó a Jesús? Que el mundo tiene que cumplir la escritura. Sí, eso también está bien, pero hermanito Edilmer, la misma pregunta. Ay, Dios mío. ¿Cuál era la pregunta? Si a veces se salen a escribir, eso me decía aquí mi amigo Lucha, que a veces cuando uno se pone a escribir, pierde la idea de lo que se está llevando. Entonces, pero es que la cartilla no van a tener que escribir nada, porque eso está escrito en la cartilla. Esta clase sí, por lo que lo tenemos en la cartilla. Entonces decía, él me dijo que porque Jesús cumplió las escrituras. Y pues yo le decía, ¿por qué Dios lo resucitó de los muertos? Era la razón, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios lo resucitó? Sí. Porque estaba muerto. Porque no puede resucitar uno vivo. ¿Sí o no? A veces hay que, para esta Biblia hay que poner el sentido. ¿Y por qué estaba muerto? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba muerto? Alex. Porque alguien lo mató. Porque lo mataron. ¿Y quién lo mató? Nosotros lo matamos. Nosotros lo matamos por causa de nuestros pecados. Por eso el apóstol Pedro dice que nosotros somos entregadores y matadores. ¿Cómo? Nosotros lo llevamos a la muerte a Jesús. Pero aunque esas no eran las respuestas que yo esperaba, Dios lo resucitó es por el Espíritu de Santidad que había en Jesús. O sea, por tener una vida. Pues que el infierno no le pudo retener. La tumba no le pudo retener. Porque en él no había pecado. Pero él es el agua que si lava el pecado. Pero dice que es el agua, ¿no? Y es la verdadera agua que limpia, pero que lava el pecado. Ahora que saben por qué Jesús es el agua viva, ¿no? Porque Él sí lava el pecado. Él es el único que puede lavar el pecado, porque es que ahí cuando dice en Hebreos dice lavaos los cuerpos con agua pura, porque es que hay algunos que quieren lavarse el agua con agua no pura. Hay algunos hasta que se echan leche y después quedan cuando se seca ya es viento. Ahora sí me hice entender. Con la vida de un mañana ya no tiene que escribir, ¿no? Porque van a escribir esta noche. Bueno, ya entendimos cómo es que se lava el pecado, ¿ok? La muerte de Jesús. Hebreos 10, 9 y 10 para que lo noten ahí. Hebreos 9 y 10, 9 y 10. Ahora vamos a hablar de limpiar. ¿Cuánto les gusta limpiar? ¿Y qué es limpiar? Es diferente a lavar, ¿no es cierto? ¿Qué es limpiar? 9, 10. 9, 10. ¿No? 9, 10. 9, 10. Hebreos. Hebreos 10, 10.
10, 9, 10. Pero, véanlo por favor. Es que mi Biblia no tiene capítulos ni versículos. Y si no, pues hay que corregirlo. Ahora sí que es limpiar, hermano. Dios. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Dígame qué fue lo que hizo ahí con la mano simulando. ¿Hacía usted eso ahí y hizo que se limpiaba? ¿Qué es? ¿A qué es así? De transmitir, de remitir. Bueno, en este caso, la mugre, se muy bien. La mugre que, ¿cómo? La mugre que, 9, 14, pastor. ¿cómo es? 9, 14, creo. O 14. Mira, Sí. sí es 14 y Y 15. pues tomar la sangre de Cristo, el cual está mediante el Espíritu Eterno. Es 10, 9, 14 y 15. Sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias y de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pero también el que dice, sigue al otro. Lo que dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones y había bajo el primer pacto llamado pues llamado reciban la promesa de la alianza. Dígame la cita completa y bien, hermanos. 9, 14 y 15 entonces. Hay 9, 14 y 15. Eso no es 10, sino 9. Hebreos 9, 14 y versículo 15. ¿Sí? 14 y 15. Él está diciendo que el limpiar es algo, pero él me decía que es remitir la mugre que está. ¿Qué? Hermano, a ver, dígame. Esta semana, como tuvimos trabajo aquí en la iglesia, al final de la semana, ustedes vieron que había mucha tierra, ¿cierto? Pero lo más posible es que si yo pase mi pañuelo por aquí, eso no es estar así, sino que como hubo trabajo. Entonces, ¿qué hice, hermano? ¿Qué hice? Poner el pañuelo ¿Y qué hice? quitarlo. Quitar la mugre. La ventana. Sí, en el caso de la mugre, pero ¿qué clase de mugre es esta? Eso, pues, pongamos que perfecta ya sería polvo, Sí, ahí en mi tierra. Y acá pues sería el trabajo que están haciendo, acá sería el cemento. bueno, pues ahora hay que tocar la noche, ¿sí? Es la mugre superficial. Limpiar es quitar, hay la acción de quitar o remover o remitir la mugre superficial. Aquí ya toqué la porque sí se ensució. O sea, es quitar lo que es por fuera, todo lo que hay por fuera, que no es bueno, ¿cierto? Aquí lo que hice fue quitarlo, en la ropa sí es interna, ¿cierto? Porque se pega en las fibras y toca. Yo cuando no tenía lavadora y mi esposa está esperando bebés, entonces yo cogí, ¿saben qué es una chupa? Sí. Una chupa. Sí. Entonces yo echaba la ropa en un balde grande, una tina grande, bien alta, y la dejaba hasta más o menos de que la mitad, con ropa y jabón y agua, la dejaba remover. Entonces con la chupa yo
palo de esos de grandes cosas, hacía. Entonces lo que hacía cuando impulsaba el agua, pasaba por las fibras, y cuando sacaba la ropa, después de 2 o 3 veces hacerla así, estaba completamente limpia. Pero cae los brazos. Pero así, pues así me rendía más, pero era más trabajo, ¿no? Que ponerse a hacer el básico. Entonces, y después de 3 veces ya la ropa salía completamente limpia. Eso sí, esa agua salía negra, que uno no piensa que tenga tanto mugre. Pero en el caso de limpiar, es quitar lo superficial, lo que se ha aprendido. Eso fue que se le entendió, eso no es de ahí. ¿Qué es lo superficial de nosotros? Hoy yo vine de la casa directamente aquí, ¿no? Y ahora sí que este está. No se me ha aprendido mucho el mugre porque no he estado en la calle. Pero si uno está caminando en la calle y a mediodía o por la tarde, hace así, que actúa el mugre aquí. Y está uno cochino. Porque se va aprendiendo la mugre. Esta mugre tiene ¿mía? No, fue que se me prendió. No sé si es una ilustración para ver qué es limpiar. Entonces, ¿qué es lo superficial que Dios quiere quitar de nosotros? ¿Qué se nos ha aprendido que no es de nosotros, no es propio de nosotros? ¿Qué será eso? ¿Alguien nació tomando chicha? No. ¿No? ¿Tetica? ¿Se le dicen tetica? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Todos tomaron tetica? ¿Sí? ¿Y por qué toman tetica? ¿O tomaron tetica? ¿Cómo? Porque son mamíferos, somos mamíferos. Pero eso de tomar chicha, hay algunos que se emborrachan con chicha ya. Eso es propio de la persona. No. No es que lo aprenden en alguna parte. Algunos fuman allá. Sí. Eso es propio de la persona. Pensar mal de las personas es propio. ¿Sí? ¿Quién aprendió a hablar en la Yaco? Nasayo. ¿Alguien? ¿Es propio de ella? Sí. No. Si usted hubiera nacido aquí en Bogotá, hablaría español. Y no aprendió. Aún el idioma no es propio de nosotros. Lo aprendemos de acuerdo a donde nacemos. ¿Sí? Todas esas cosas que se nos han aprendido durante la vida desde que nacimos, esas costumbres, esos hábitos, esos prejuicios, esas mañas, esos resabios que hemos aprendido, que son pecaminosos y no le agradan a Dios. Aún el vocabulario. ¿Qué niño nació diciendo groserías? Pero las oyó y las aprendió.
Lo que vio la hijita ver a la mamá, eso es lo que hace después. Entonces, todas las cosas que se nos ha aprendido en la vida que no son nuestras, pero que ya hemos aprendido por cuestión de cultura. Si nosotros hubiéramos nacido en Inglaterra, no seríamos impuntuales, llegaríamos a la hora. Si hubiéramos nacido en otras partes del mundo, como en Colombia, aquí las 11 terminan a las 12, menos un minuto. Ok, aprendimos eso por cultura. Esa cultura es pecaminosa, no le agrada a Dios. ¿Sí me entiendes? El no saludar será pecado. ¿Sí o no? ¿Qué dice el no saludar a las personas es pecado? Pues yo digo que sí. Sí, es pecado, muy bien. Tenemos que aprender a saludar. Aunque uno no salude a todos uno por uno, pero uno dice buenos días, entonces ya está saludando, ¿cierto? Aunque no se ponga hermano, Rodesmiro, hermana Franci, hermano Vicente, hermano Edilber, hermana secretaria. ¿Cómo es que se llama? Florani, hermanita Mélida. Ah, ya me la aprendí. Hay una pastora que llama Mélida. Entonces ya me la aprendí. ¿Mi hermano secretario cómo es? John, sí, Juan. Ah, bueno. Entonces, aunque uno lo salude, uno por uno, siempre van a decirles, hermano, Dios los bendiga. Entonces ya lo estáis saludando a todos, aunque no les den la mano, pero es una manera de hacer. Pero si los puedo saludar de mano, mucho. Sí. A veces pasa uno por grosero, por no saludar. Y de verdad es grosero. Maleducado, ¿sí o no? Pero a veces no lo vemos así. Es una de las cosas que más cuesta a las personas hacer. ¿Sabían eso? Saludar. ¿A ustedes les gusta saludar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ellos sí son muy saludables? ¿O no? Yo digo que a veces sí. ¿Sí saben que es un pecado no saludar? Que debemos ser saludables, o sea, porque es parte del testimonio. Entonces, todas las cosas que hemos aprendido en la vida, que hemos aprendido mal, ¿con qué las podemos quitar? ¿Cuál es el trapito para quitar? No, en este caso es un trapito, no borrador, sí. En este caso, ¿cuál es el trapito? No. ¿Cuál es el trapito que limpia? Piensen y ya vuelvo y me dicen. ¿Ya pensaron? Sí, pero usted tenga ganas de hacer chichi, no debe aguantarse. Permiso y gracias, chichi, que es muy sano hacer eso. ¿Sí me va a entender?
arruina porque eso trae problemas más adelante. Cuando uno no le enseña eso, hay veces la gente que se aguanta y por mala educación no es perder, se va a perder una amistad, no perder ¿no? ¿Sí me van a entender? Hay cosas que son importantes. Entonces, ¿ya se le va a dar el trapito? Jesús. No. La sangre. No. El Cordero de Dios. No. ¿Con qué quitamos todas esas cosas? No. No es que yo no sé jabón. Se usa un trapito. ¿Con qué será que podemos quitar esa basura, esa mugre? Confesando. ¿Qué? Confesando. ¿Confesando? Nuestros pecados. Pues sí, en parte sí, pero no. No me acuerdo. ¿Cuál es el pañuelo? ¿Usted pregunta cuál es el pañuelito? O el trapito limpiador. No, pues me digo que lo mojé. No. De arrepentido. No. Usted parece que no tiene trapitos limpiadores, ¿no? ¿Cuál será el trapito limpiador? El piso también lo limpiamos. Generalmente nunca se lava el piso, lo limpiamos. Aquí en este edificio se limpia, mas no se lava. ¿No? El agua. No. No le gusta el agua. Yo le dije a las personas que han empezado a hacer el aseo para quitar el polvo, que alguien me dio de cómo debían hacerlo. ¿No? Yo le dije, cojan un trapero que esté casi seco, o sea, un poquito húmedo, y antes de barrer, pasen ese trapero y verán que recogen. ¿No es cierto? El trapero para el suelo. ¿No? Estos hermanitos sí hay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme, por favor. Si no me toca decir cuántas si no cambio. Oh, Dios mío. ¿Qué será? ¿Qué es? ¿Ya piensan que es ese trapito? ¿Qué es lo que quita las mañas, los resabios? Que usted ha usado para transformar su vida. Porque a veces transforma nuestra vida, porque nos quita los vicios. ¿Qué es lo que transforma nuestras vidas? Él nos ayuda, pero no lo hace. Me estoy preguntando cuál es la persona que lo quita. Es el trapito que quita. La mano. Ay, Dios mío. Yo he hecho una mano para ir volando sola. Creo que el secretario sí ya no. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Muy bien, David. ¿Para qué sirve un espejo? Entonces aquí un espejo mientras imitamos 5 trapos. ¿Para qué sirve un espejo, hermana Francia? Vamos a pasar.
ese testigo? Para ver. ¿Estás seguro? Última palabra. Para arreglarse. Ah, para arreglarse, muy bien. Para eso te sirven los espejos, para arreglarse. No es para decirle, espejito, espejito, dime quién es el más bonito. No, es para arreglarse. Si una persona, cuando tiene y si es un hombre y tiene claro que usted no tiene mucho problema con el cabello, ¿no es cierto? Se le mandan cortar los ticos. Pero en el caso de uno que tiene mechi largo, como buen chicha, porque el chicha se usa cabello largo, ¿se sabía? Sí. ¿Se usa para qué? ¿Qué? Era para que no le diera frío en la cabeza, porque con este frío que hace aquí. Entonces, lo que hace uno generalmente es mirarse y antes de decir, dice, sí, mira qué bien. Ya estoy listo. ¿Qué es mejor? La Biblia no es simplemente para leerla. La Biblia es para que usted se arregle. Si una persona se acerca a la Biblia y la Biblia es el espejo, entonces dice, si el ladrón dice, ladrón, ladrón, ladrón. Si es mentiroso le dice, mentiroso, mentiroso. Si es falso, hipócrita, le dice hipócrita. ¿Cierto? La Biblia no lo va a engañar, así como el espejo tampoco lo va a engañar, le va a decir lo que usted, si está limpio le dice que está limpio, si está sucio le dice que está sucio. Pero la Biblia es el espejo para que usted se arregle, ponga su vida acorde a la manera de Dios. Y ella quita los rezagos, luego Jesús dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que Dios se ha hablado. Y dice, ¿con qué el joven limpiará su camino? Con guardar tus palabras. Si usted no quiere tener maña, ni resabio, ni prejuicios, aplique la palabra de Dios. Y será un hombre santo, aunque esté perdido. Pero es necesario que seamos santos para ser salvos. ¿Sí o no? Porque sin santidad pero la palabra de Dios es el espejo que nos sirve para arreglar nuestra vida. ¿Cómo está hermano Rodríguez? Rodríguez. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Y está un poco asustado, ¿cierto? ¿Sí se ha asustado ahí? ¿No? Yo creo que sí. No me engañes, hermano. Entonces, ¿cuál es para limpiar qué? Pero es que necesitamos leer las escrituras todos los días. ¿Cada cuánto se baña, hermano? Todos los días. Y si usted deja bañarse una semana, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar, hermano? Pues, uno hiede por el olor de sudor y todo. El archivo. Bien, así es la palabra. Tenemos que, así como nos bañamos diariamente en nuestro cuerpo, también tenemos que recorrer todos los días a la palabra de Dios para lavar o limpiar las cosas que se nos están perdiendo cada día, que no son agradables delante de Dios. ¿No la necesidad de qué? Leer los 4 capítulos. ¿Ya empezaron a leer los 4 capítulos? No tienen excusa que se vaya hasta el otro congreso. Sí, debemos hacerlo.
Si uno, mire, si uno oye las cosas y no las practica, de nada sirve. Si usted me oye y no practica lo que le enseño y no lo enseña a otros, de nada le sirvió. Tenemos que vivir eso que enseñamos, eso que dice la Biblia, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Así nos cueste. Hermano, lo que enseña la Biblia, hay hermanos que me dicen, uno primero tiene que vivir la palabra, uno primero para enseñar a los demás. O sea, lo que está escrito en la Biblia, vivirla, uno que está practicando, y después se puede enseñar a los demás. Bueno, sí, debe ser así. Sí, debe ser así. Por ejemplo, si yo no vivo la palabra, pero quiero que otros la vivan, entonces creo que... Bueno, yo le diría, hay dos cosas que son muy importantes en eso, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, no estoy de acuerdo con una acción, pero le digo para que tengamos claro eso. Hay algunos que predican a Cristo por envidia. ¿Está bien hacerlo? No. Sí, está bien hacerlo, pero lo que no está bien es la motivación. ¿Sí? El que predica la palabra de Dios es bueno. Sí, pero la motivación está equivocada. Mira, yo he visto gente adúltera que le ha enseñado a otro la palabra de Dios y las personas se convierten a la palabra de Dios y ellos aún no han sido salvos y son adúlteros. ¿Sí me entienden? No está bien hacerlo así, pero aún Dios, como dijo, les voy a contar una anécdota de una viejita. Una viejita estaba orando y no tenía nada que comer y estaba orando: Señor, provéeme el pan de este día, Señor, provéeme el pan de este día, Padre, provéeme el pan de este día. Y oraba. Y en ese momento pasaba un borrachito y la escuchó orando, porque la visita ya quedaba hacia la calle, y la escuchó orando y decía: yo le voy a jugar una broma a esta señora. Y le hizo un mercado. Es un mercado grande y entonces golpeó. Y entonces la señora salió y dice: bueno, ¿a qué le traigo? Y dice: uy, gracias a Dios, Dios me oyó mi oración. Entonces dijo: no fue Dios, fui yo. Y dijo la señora: es que Dios usa el diablo hasta para que me traiga comida. Entonces, hay veces la motivación no es la correcta y la gente lo hace, y la palabra de Dios lleva fruto conforme a ella. ¿Sí me entienden? Pero sí es bueno, para tener autoridad, que uno sea coherente lo que predica con lo que vive. Por eso es que Jesús tenía autoridad. Dice: este hombre no es como los demás. Este predica y vive lo que predica. Yo les decía: ¿qué es lo primero que uno debe hacer para ser santo? Ayer ustedes estuvieron en el culto, ¿cierto? ¿No se reunieron allí en el culto? ¿No? ¿Qué es lo primero? Espero que lo hayan copiado, ¿no? ¿No copiaron ese sermón? No, qué lástima. ¿Qué es lo que primero uno debe hacer para llegar a ser santo? ¿Qué? Leer la Biblia. Ven, sí, también leyendo la Biblia podemos quitar las manchas, pero ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para ser santo? ¿Qué? No le dé miedo. Es que no sé por qué me tienen miedo. Mi hermano Hernando, ¿se acuerda qué fue lo que aprendí? ¿Sí está en el curso? ¿En el segundo curso usted está? ¿O no? Sí. ¿Usted se acuerda?
Ya para finalizar el punto, ¿qué fue lo que dije? Ay, Dios mío, con razón. Dejar el pecado. ¿Qué? Dejar el pecado. No. Obedecer. ¿Hables? Obedecer. No. ¿Verdad que sí? Luis sí vino. Yo traje la cámara porque es que yo tengo un problema con Luis un día, ¿no? Yo dije, es que yo ya les enseñé eso y él dijo, no, usted no nos ha enseñado eso. Yo dije, sí, yo ya lo enseñé. Y entonces, yo le enseño a él, le enseñé. Y entonces, un día se propuso y trajo esa cámara para no escribir lo que yo digo, sino. Y entonces, desde entonces él trae esa camarita para grabar. Porque a veces yo lo digo, pero la gente no lo capta. Y se pierde esa riqueza de lo que les enseño. Y entonces él empezó a traer la cámara. Y un día él estaba con la cámara y entonces yo dije, ¿ya le dije? Dijo, no lo han dicho. Entonces yo le dije que devolviera la cámara. Y sí estaba, sí yo había dicho eso. Y le perdieron lo del final del culto ayer. Se aprenderá a empezar a grabar. No. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer para ser santo? ¿Cómo? Puede ser limpio y puro, pero ¿qué debemos hacer para ser santos? Lo primero que debemos hacer para ser santo. Un corazón humilde. No, Tener amor. no. Reconocer que si sigue así, que no llegará. No. De acuerdo a lo que yo les dije ayer, ¿no? Porque no podemos inventar. Ya no lo puedo cambiar, así está escrito y así quedó grabado. Lo primero que uno necesita hacer para ser santo, ¿qué es? No es ser un pecador, no estoy hablando, sino para ser santo. Vivir. No. Vivir lo que Ay, Dios mío. Me va a tocar volver mañana mientras piensan. A veces pasa eso y a uno como maestro le da como tristeza que no. Cópienlo bien clarito, hermanos. Ojalá que no se lo... Lo primero que yo debo hacer para ser santo es creer que se puede ser santo. Sí. Debo creer que. Porque si usted no cree que puede ser santo, jamás lo será. vivir una vida en santidad. Y va a tocar que. Usted habló que guardar el cuerpo, alma y cuerpo irrepresiblemente en esa palabra. Terminamos ya. Entonces, si yo creo que puedo ser santo con la ayuda de Dios, lo voy a hacer, pero si no creo que alguien puede ser santo, nunca lo será. Porque uno no puede ir más allá de donde cree. ¿Sí me va a entender? Si yo creo que puedo vivir sin pecar con la ayuda de Dios, Dios hará eso en mí. Si yo no creo que Dios me sana, ¿me va a sanar? No. Nada, gracias. Buenas tardes, hermanos. No tengo bien para todos porque no es verdad. ¿Lo usamos? ¿Cada cuánto? Debemos usarla todo el día. Siempre que lea la Biblia, hágase la pregunta que le dije ayer y la que le decís esta mañana. ¿Qué debo hacer? Y cómo hacer. Ya está, hermano. Preguntas hasta aquí.
porque en el diccionario aparece con la D, mudre, y con la G tiene el mismo significado. No lo había escuchado con D. Hermano Hernando, por allá debajo en el escritorio de donde está el teléfono hay un diccionario así chiquito. Y vamos a mirar qué significa, porque nunca he escuchado mudre. Mudre no he Sí, yo lo he escuchado. escuchado. Es el que. Porque una vez yo estaba en Mojoa y pues estaba haciendo una reunión y una señora le dijo mugre. Entonces el señor que estaba dándole una charla dijo, no, así está incorrecto, se dice mugre, con D. Y me quedé, y ese día yo me quedé pensando y Miren, yo tengo un hermano que cuando ya va siendo ya grande, él no puede pronunciar ciertas palabras. Y entonces un día le pusieron a recitar una poesía en el colegio para el Día de las Madres. Y entonces, como la persona no se da cuenta que él tenía problemas con alguna pronunciación de algunas palabras, entonces él pasó allá y dijo, bueno, hoy en el Día de las Madres, porque no podía pronunciar 3. No podía decir madres, sino madres. Entonces, esa persona también tenía problemas y no podía pronunciar. Pero sí vamos a buscar la palabra porque de pronto. Yo nunca la he escuchado así, ¿no? Yo sé que el nombre es mugre. o sea, pues nosotros también, o sea, pero entonces ahí en esa reunión así me quedé con la duda, pero que estaba en contra de la palabra de decir mugre, que la correcta era con D. Mugre, ¿no? Otra tal vez. Nada, nada, pero el otro. Uno por el otro. Más grande que esto. Pero preguntas de la clase no. Yo sí me imaginé que esto iban a preguntar mucho, pero he descubierto que son pocos habladores, ¿no? Al menos conmigo. Sacando la mesa para allá. No, me conformo, pero que solamente está sacando del mugre. Sí, yo creo que es algo así, Realmente este es uno de los diccionarios más completos que hay. Diga. estudio.
¿Qué pasa con esto? No, otra Es vez. que la palabra, o sea, yo no puedo, yo estaba en me dijo una señora, mugre. Entonces el que estaba dictando el taller dijo, no, la palabra mugre está incorrecta. Tienen que decir es mugre con la D. Mugre. ¿Quién sabe qué castellano es? ¿De qué país sería? No existe, hay mudar, mudejar, mudez, mudo y no más. Tampoco. No existe tampoco mugre. Mugrón sí, pero no mugre. Sí, no trae el diccionario porque no trae mugre, ni mugrón sí, pero no mugre. No trae. Entonces, si estaba equivocado, será él. ¿Cómo? Estaba equivocado. Bueno, no sabemos porque como no existe. Es curioso que tampoco aparezca mugre, ¿no? Sí. No aparece tampoco mugre, ni mugre ni mugre. Ni de rojo ni de rojo. No, Ajá. tan raro, sí. Está como raro. Sí, que no existe ninguna de las dos. Es que estamos mal. Debe ser basura. Suciedad. ¿No? O suciedad. O suciedad, sí. Pero de verdad que no existe la palabra ahí en el diccionario, ¿no? Le voy a buscar, ahí tiene en el internet. ¿Sí? ¿Cómo es? Mugre. Mugre o mudre. O mudre. El otro es con la D. O la otra es con la D. Mudre. De esos cuál es perfecto. Si no aparece en la página, Sí. Ese es como un apellido. pero si hay medio porque no hay mugre. Si hay unas personas que tienen apellido feo. Me parece que la gente le corría a uno porque no fuera de comprar, hágame el favor, una bolsa con una bolsa de leche no hay. Es una bolsa con leche. Claro que estaba. ¿No existe? Ni mugre ni mugre. Aquí es raro, ¿eh? Tenemos un problema gramatical aquí. Pero lo importante no son las palabras, es que uno haga entenderse con las palabras que tiene. Así no existe en el diccionario en un momento dado, pero eso, el uso de una palabra nunca bacano, ¿cierto? ¿Han oído la palabra bacano? Es que no viene vaca, dice bacano. Esa no existía, alguien se lo inventó y empezó a decir en lugar de ser bonito, en lugar de bonito, dijo bacano, uy, qué bacano. Y entonces empezó a funcionar y se inventaba la palabra bacano. Es lo mismo la palabra chévere, que solo está aquí en Colombia. Chévere, y es Uno trae chévere. Chévere. ¿Y qué quiere decir chévere? Bacano. Sí. ¿Y qué es bacano? Bueno. Bonito. Entonces estamos chéveres y bacanos. Bueno, seguimos con el otro, ¿no? Pastor, está mugre pero en el diccionario normal. ¿Qué dice? Mugre es suciedad grasienta. Mugre, segunda definición, es darle una paliza y sacarle a alguien la mugre. Oye, tanto la han sacado. No sea mugre, hermano. La primera entonces. Bueno, ropa con Suciedad grasienta. ¿Sí? Aquí dice que en el Perú es lesionar a alguien gravemente. Grave. Qué mugre. Es que es mugre. Qué mugre. Bueno, sigamos. Entonces tenemos la última que es la purificación.
purificar. ¿Qué es purificar? ¿Alguien sabe qué es purificar? Sí. Secretario. ¿Qué es purificar? Es un verbo, ¿no? Es la acción de sacar qué. ¿No? ¿No tienes esa palabra ya? ¿No? ¿Qué es purificar? ¿Como colar? Podría ser, sí, si usted quiere, sí, esa es una manera de purificar algo escolar. ¿O filtrar? Filtrar muy bien. Sí. ¿Qué más? Entonces, ¿para qué se cuela? ¿Para qué? Para que quede limpio. Sí, bueno, no limpio. No está limpio. No es limpio. ¿Para qué? Es sacar las impurezas, la acción de sacar las impurezas. Usted allá, el agua que toma es H2O pura. Esto es agua, ¿no? Sí. Agua. ¿Usted toma el agua pura o no? Allá en el... No es purificar. No, no es purificada. No, Eso porque tiene de los ríos, ¿cierto? el río o de todo así que saca. O de los arroyos. Sí, Y no hacen nada con digamos, purificar. no es tratada. No es tratarse, no es purificarse. Entonces, lo que se hace cuando se trata el agua o se purifica es para que quede sin impurezas. Por eso es que se llama, por ahí dice agua cristal o agua pura. O sea, no tiene partículas de hierro, ni partículas de sodio, ni otras cosas. Todo eso es totalmente solo átomos de H2O, o sea, hidrógeno y oxígeno. Eso se dice que es agua ¿qué? Pero porque ha habido un proceso de purificación. Por ejemplo, yo como tengo pececitos en la casa, entonces yo no gasto agua de los grifos porque es mortal para los peces por el cloro. Entonces yo dejo que llueva y tengo un tanque y dejo que el agua caiga en ese tanque. Por ahí en un día, en todo lo que es barro y todo lo que es elementos pesados quedan en el fondo. O sea, hasta dejo de cantar esa agua. Luego la pongo en un acuario y le pongo un filtro. Un filtro es con unas cositas, entonces produce movimiento. Entonces el gas carbónico o el monóxido de carbono se convierte en pelotitas. Con el movimiento se forman cositas de hollín, como de hollín, ¿no? Entonces ya la estoy ¿qué? Purificando. Y luego después de que ya la dejo aquí, la paso a otro acuario y también la dejo es que el agua que eso cae en chorro el agua ahí, el agua, y entonces eso también ayuda para qué. Los golpes del agua ayudan para qué. Entonces ya cuando llega aquí ya la puedo usar para qué, para mis pececitos. Entonces ya podemos decir que es agua pura. Claro, porque utilizo a veces también otras cosas, ¿no? Como carbón activado y una ceolita, que es un material plástico para adherir todas las partículas de hierro y metálicas, eso ya negra esa ceolita, entonces uno le echa sal y vuelve a quedar limpia.
y también hizo unos filtros de las lonas especiales, unas cosas, y entonces va quedando todo hasta aquí, ya el agua transparente, nítida. Podemos decir que prácticamente es que cuando nosotros, Dios quiere que también dice que la verdad queremos ser puro, ¿cierto? El que es puro, purifíquese que Todavía. muy bien. Entonces, esto es un ¿qué? Un proceso para llegar a ser puros, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando nosotros borrar, más lavar, más limpiar, como resultado queda que la persona llegue a ser una persona pura. ¿Cuántos son puros? Que han pasado por este proceso. Puro o pura. ¿Sí? ¿Cuántos han sido puros ya? ¿O todavía están en el proceso? ¿La hermana está en el proceso o ya es pura? No sé, hermana Francia. Necesito ser pura. Ah, está en el proceso de purificar. Pero cuando una persona llega aquí, es bueno preguntarse a qué reino uno pertenece. ¿A qué reino pertenecemos? Los que estudiamos aquí. ¿Usted sí está? ¿Sí? ¿Usted está estudiando? ¿Usted no ha estudiado? Entonces, ¿cómo sabe escribir? ¿Cuántos reinos hay en la naturaleza, hermano Wilmer? ¿Es? ¿Vuelto? Bueno, es por algo así. Bueno, algo es. ¿Son 3 reinos? No. Antes eran 3. Está la Bueno. Hay 5 reinos en la naturaleza que conocemos, ¿no? 5 reinos. El reino animal, y está ahí en 2 partes, racional e irracional. El reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de los refugios, bueno, el reino de los mónedas y el reino protista. El reino Moneda dice de los Mónera. reino de los árboles quiere decir reino vegetal, ¿cierto? ¿Sí? O las plantas. O vegetal, ¿no? ¿A qué reino pertenecemos nosotros? Animal. Más bien, al animal. ¿Y por qué al animal? Porque somos ¿qué? ¿Somos qué? Animales. ¿Y por qué somos animales? ¿Por qué somos animales? ¿No saben? Porque nacimos de otros animales. ¿O no es así? Sí, nosotros nacimos de otros animales. Y nosotros nacimos de otros.
esto que uno que haya nacido en el reino animal se convierta y se transforme en uno de los reinos de las plantas. Siempre las plantas han pertenecido al reino de las plantas, siempre el reino de los animales ha nacido de otros animales. Pues suena como que hacerlo. Pero es la verdad. Aunque desafortunadamente el hombre no nació en el reino animal. Inicialmente el hombre pertenecía al último reino, que es el reino de Dios, pero cuando el hombre pecó fue degradado al reino animal. Todos tienen en común que nacen, crecen, se reproducen, mueren y se transforman. Aún en el reino de Dios, Jesús dijo que tenían que nacer de nuevo para poder pertenecer al reino de Dios. En el reino de Dios también nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, pero un día también seremos transformados en un abrir. ¿Se ve que todo es bíblico? Sí. Entonces, cuando una persona nace del agua, ¿qué es? No, ¿qué? Cuando una persona nace del agua, ¿qué sigue siendo? Un animal puro. O un puro animal. Aún no ha sido salvo. Aunque Dios lo perdone. Que Dios se olvide de sus pecados. Cuando una persona pida la sangre de Jesús y a la muerte de Jesús, simplemente, pues, sí puede ser perdonado y el libro de sus obras borrado, pero aún sigue perteneciendo al reino animal porque su naturaleza aún sigue siendo la misma. O sea, tiene naturaleza aquí. Pero sí es un animal puro. Pero ningún animal puro entra en el reino de los cielos. ¿O sí? Toda la necesidad de que nazcamos también del Espíritu. ¿Cuáles son los beneficios que dice en el Salmo 51 de una persona que ha nacido del agua? Es que tiene una conciencia limpia. ¿Cierto? Puede ser sanado de las enfermedades, tiene gozo y alegría. Esos son los beneficios que una persona tiene cuando sus pecados les han sido perdonados, pero aún que no han sido aún salvo.